Son las 6 de la tarde con 32 minutos. Han pasado pues ya varios meses del triunfo del no en la consulta popular. El gobierno enfrenta caída en popularidad, tensiones en la asamblea, juicios políticos, viajes presidenciales constantes y ahora incluso intentos de revocatoria. La pregunta es, ¿el Ejecutivo perdió capital político o aún conserva gobernabilidad? Para analizar y para leer el momento que atraviesa el gobierno, nos acompaña el analista político Gustavo Isk, a quien damos la bienvenida al borde de la noche. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Igualmente para usted. Estaba viendo, por ejemplo, en la red social X, el presidente Noboa entró en el 2023 siendo bastante activo en redes sociales, ¿no? Casi que hacía publicaciones a diario para comunicar los hitos de su gobierno, pero estoy viendo que el último mensaje que él coloca en su red social X fue el 27 de enero. Quiero preguntarle, ¿cuál es la lectura que se tiene a nivel de análisis político del manejo presidencial actual del presidente Daniel Noboa? Bueno, es un manejo de comunicación política que partió de esta decisión de declarar el conflicto armado interno en virtud de lo que la gente ya conocía. Esto ocurrió el 9 de enero del año 24 y en ese momento esa decisión de además ubicar a las Fuerzas Armadas y para que ayuden a la policía en la contención de este flagelo que es el crimen organizado, la inseguridad, la violencia de los grupos de narcotráfico transnacionales que han puesto al país en este predicamento, fue muy apreciada por la mayoría de ciudadanos porque durante al menos 2 años la principal preocupación de los ecuatorianos, establecida en distintas investigaciones, señalaba que era la incidencia precisamente de la violencia criminal conectada con el narcotráfico y las afectaciones que estaban causándose a todos los ciudadanos, a los empresarios, a los emprendedores, a los comerciantes, y que había contaminado el conjunto de la institucionalidad pública. Ese capital político empezó a perderse a partir del mes 14, si es que pensamos o miramos la gestión del mandatario desde el año 24, en que se produce la transición, ¿no? Luego de la muerte cruzada declarada por el expresidente Lasso. Entonces, claro, esas elecciones se dan en noviembre, y ya del 23 el mandatario estaba designado, estaba prácticamente en funciones. En enero emite este decreto, pero luego el incumplimiento de promesas de campaña, la constante polarización, la falta de resultados en sectores supremamente sensibles, vinieron a minar la imagen del régimen encabezado por el presidente. Había además una comunicación oficial desde distintas oficinas del Ejecutivo que eran contradictorias y una gran inversión en publicidad y en redes sociales. Luego se produjeron algunos eventos muy importantes como la crisis en los hospitales públicos, el movimiento o la movilización, mejor dicho, de la ciudadanía de Cuenca en contra del proyecto Loma Larga en Quimsacocha, y luego el paro convocado por la CONAIE, que tuvo resultados que todos ya conocemos, con muertes y muchas pérdidas y unos niveles de agresividad que difícilmente se habían visto tiempo atrás, incluso considerando las huelgas nacionales. Sí. Sí, esto tuvo unos ribetes mucho más complicados en vivo y en directo. Los ecuatorianos entonces veíamos en los noticieros y en las redes sociales cómo fallecía gente a las puertas de los hospitales, cómo en los hospitales no habían medicinas, no había atención, porque no había posibilidades de generar esa atención a la ciudadanía. Vimos como 2 personas que estaban manifestándose en contra de la eliminación del subsidio al diésel fallecieron.
por el enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Y esto se expresó en una respuesta muy fuerte por parte de la ciudadanía en la consulta popular en la cual el gobierno perdió de largo, sobre la base quizás de pensar que como es todos los ecuatorianos, estábamos en contra de que se siga financiando a las organizaciones políticas, que no, queríamos reducir el número de asambleístas, en fin, se pensaba que estas preguntas iban a lograr un sí muy fácilmente, pero la respuesta de la ciudadanía fue una señal de ese progresivo deterioro que se había empezado a mover desde todas las investigaciones estadísticas de opinión pública serias, ¿no? Y ahora tenemos esa curva de caída Sí, sigue persistiendo y es bastante más alta. Una curva de caída, pues, que según reportes, pues la desaprobación superaría el 50%. Le pregunto, ¿eso de alguna manera ya está condicionando la gobernabilidad real? Sin duda, pero porque hay que subrayar que esta curva de caída está reflejando un fenómeno importante con los antecedentes que acabé de mencionar, ¿no? No es que ya las redes sociales, por más que se inviertan sumas millonarias de publicidad, usted preguntaba al inicio de la entrevista, ¿no? Precisamente sobre este tema en relación con la imagen del gobierno y del actual mandatario particularmente. Ya la publicidad no es suficiente y los medios de comunicación también ya están sufriendo algunos desaires y algunas complicaciones para cumplir con su trabajo, ¿no? Eso también ha generado por parte de la ciudadanía la necesidad de contrastar la información que circula en todos los medios de comunicación y que circula en redes sociales. Es decir, no es cierto ya a estas alturas que tengamos una ciudadanía absolutamente desinformada, una ciudadanía que no le interesa la política, una ciudadanía que puede ser fácilmente disuadida por la propaganda o por la inversión millonaria en espacios o temporadas preelectorales con la entrega de subsidios, con la entrega de bonos, con la entrega de ayudas. Ya la ciudadanía tiene una respuesta que empieza a estructurarse, que todavía no está en las calles, que todavía no tiene esa firmeza que en gobiernos anteriores se había puesto de manifiesto, pero ese es un dato muy importante. Este porcentaje de más del 50% de ecuatorianos que ya no le creen o que no califican de manera positiva la gestión del primer mandatario, empezó, como decía yo, en el mes 14, considerando los 2 años de gestión del actual presidente. Son las 6:40 p.m. Dialogamos con el analista político Gustavo Isk sobre, pues, el momento del poder, ¿no? El momento en el que está el gobierno ecuatoriano, la gobernabilidad, ¿no? Un poco también esos signos que últimamente, pues, han mostrado cierto desgaste, ¿no? de la administración pública. Quiero preguntarle, ¿usted cuál es su lectura de esa amenaza de revocatoria contra Noboa que ha hecho, por ejemplo, la Ecuarunari? ¿Usted la ve viable? ¿Es una herramienta de presión política o un discurso de oposición? Hay varios elementos en ello. Me parece que se produce luego, inmediatamente después de que cambia la dirigencia del movimiento indígena en la Ecuarunari. La Ecuarunari es la fuerza quizás más importante, más influyente dentro de la CONAIE. Entonces, entendería yo que ahí hay una estrategia también para reposicionar la imagen de la propia organización, de la CONAIE, que se mostró fragmentada, se mostró debilitada en el paro nacional, del cual estábamos hablando minutos antes. También tiene mucho que ver con otro elemento que a mí me parece que es sustancial, ¿no?
ya no solamente la revocatoria relacionada con la falta de resultados en temas gravitantes, ¿no? Ya, en el control de la inseguridad, en la falta de inversión pública o privada, en la impunidad en ciertos casos, sobre particularmente sectores estratégicos y con personajes muy cercanos a los círculos del poder, sino que habíamos ya advertido en algunos medios de comunicación que las dos últimas leyes económicas urgentes que se habían anunciado y que efectivamente se derivaron hacia la Asamblea para que puedan realizar su trabajo legislativo, que modifican el COTAD y modifican también la gestión del Ministerio de Energía, el cual además ha puesto y subordina al Ministerio de Ambiente. Estos dos temas son muy importantes porque el tema de la revocatoria se había advertido que tendrá una conexión inmediata y muy fuerte, porque estas leyes de alguna manera además están vinculadas con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que tiene implicaciones muy severas que han sido discutidas en la región, ¿sí?, con informes de organismos no gubernamentales que se han derivado incluso hasta Naciones Unidas, derechos humanos, de manera internacional también a estas organizaciones, a los propios estados de algunos países de la región, porque la minería se cree o se afirma, se comprueba por parte de algunas organizaciones que afecta de manera muy seria al medio ambiente, a la calidad de vida de las comunidades que están próximas a estos procesos industriales, y que además vienen acompañadas de estas dos leyes económicas urgentes con aparentemente un posible apoyo que no se percibe de una manera absolutamente clara, pero que no se ha podido negar, sobre el arbitraje internacional frente a posibles y potenciales conflictos con el país y las empresas canadienses que hoy por hoy incluso ya tienen una trayectoria de explotación y de exploración muy agresiva en la Amazonía y en un par de provincias más, sí, del Ecuador, pueden poner en predicamentos muy graves al país, al Estado y consecuentemente a los ciudadanos. Ahora, esto es un dato muy importante. Quisiera referirme también o buscar su lectura política del tema de los viajes internacionales, bastante frecuentes que se han dado en los últimos meses por parte del presidente. 30. Sí, estos periplos ¿fortalecen la imagen de estadista o por lo contrario alimentan la percepción de desconexión que muchos acusan? Alimentan esa percepción de ausencia, de falta de empatía, de falta de gestión con resultados. Mire que tienen la obligación, el Ejecutivo, constitucionalmente, de informar a la Asamblea cuáles son los motivos y cuáles son los resultados de las agendas que se generan alrededor de estos viajes que se había mencionado, que son 30 en total, y son muchísimos, ¿no? Es decir, no tienen punto de comparación con ningún otro gobierno, y no han traído beneficios claros, tangibles al país. Si no me equivoco, este presidente hasta ahora no tiene una reunión con el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. ¿Sí? La última reunión a la que se presentó el mandatario ecuatoriano en Davos, que es un foro mundial de enorme importancia, tuvo imágenes que realmente fueron muy lamentables, que tenían que ver con la poca asistencia, con la poca atención, incluso hasta con el lugar donde ubicaron a nuestro jefe de Estado en un foro tan importante. Y como digo, esos resultados no se han visto, no se han informado. Hay reservas declaradas oficialmente sobre ciertos viajes. Entonces eso genera esta
impresión de que no se está gobernando en función de los intereses de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene paciencia, la ciudadanía entiende que en medio de un conflicto contra el narcotráfico que le ha puesto al Ecuador como uno de los 6 países más violentos del mundo, que le ha puesto a varias ciudades como las más violentas de las 10 más violentas de la región, no es un espacio en el que se pueda detallar cierto tipo de ejecutorias, cierto tipo de gestiones, cierto tipo de estrategias, de planificaciones, pero una información básica es indispensable para generar tranquilidad en la ciudadanía, en los sectores productivos, en los comerciantes, en los emprendedores, porque de lo contrario tenemos el Ecuador que tenemos, ¿no? O sea, un Ecuador que económicamente no genera empleo, un Ecuador que no atrae inversión de calidad. Y cuando digo inversión de calidad me refiero a que la inversión muchas veces ha venido anclada, incluso en estos últimos 2 años, a eventos que han sido señalados como de corrupción, que están siendo investigados, que han sido investigados, y otros temas que son muy importantes que se han descuidado. Y esto, de alguna manera, también influye en la percepción negativa de la ciudadanía, que estadísticamente es mucho más de lo que se cree. Son las 6 de la tarde, 48 minutos. Dialogamos con el analista político Gustavo Isk. María Gabriela Castro continúa la entrevista. Adelante, María Gabriela. Gracias, Fernando. Gustavo, siempre un gusto saludarlo. Ahora, hablemos de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, ¿no? El día de ayer veíamos que se trataba de levantar la inmunidad parlamentaria del asambleísta del correísmo Juan Andrés González para que sea procesado en la justicia por el delito de calumnia. Al menos 5 legisladores de la bancada de gobierno presentaron querellas. Y pues para conocer estos oficios extendidos por el juez Felipe Córdoba por querellas de Michelle Mancheno, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, veíamos cómo se daban las votaciones, ¿no? Para la votación de la acción de Mancheno hubo 69 votos a favor, 67 en contra, 8 abstenciones, entre ellos los de Esteban Torres y Rosa Torres, legisladores de la bancada de gobierno. También abstenciones de estos independientes como que quedaron por ahí y a veces votan con ADN, a veces sí, a veces no. ¿Cuál es su lectura sobre esta votación? Gracias, Gabriela. Siempre un honor estar en este medio de comunicación y dialogar con usted. Me parece que todo esto está atravesado por la crisis de la función judicial, cuyo eje gira alrededor de la destitución o del juicio político que podría darse sobre el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Mario Godoy. Es un tema sumamente grave, es un tema muy complejo para manejar a partir de negociaciones como las que usualmente los ecuatorianos hemos visto que se producen en el legislativo, y sobre todo ahora alrededor de estos temas en los cuales la presencia del narcotráfico ha contaminado toda la institucionalidad pública del país. La justicia se ha puesto ahora al orden del día como el principal campo de disputa del poder político. O sea, y detrás de esto viene la seguridad, y la tercera pata de esto es la economía, ¿no? O sea, por eso es que controlar el Consejo Nacional de la Judicatura y la función judicial en su conjunto es un objetivo político. Lo que la ciudadanía debe preguntarse es ¿por qué tanto interés? O sea, si ya tuvimos una experiencia con un gobierno que abiertamente dijo que iba a meter la mano en la justicia y ya vimos cuáles fueron las consecuencias de ello, ¿por qué nuevamente se incurre en una deficiencia de la democracia? ¿Por qué se agrede a la Carta Magna? ¿Por qué tanto interés de controlar el tema de la justicia? Y las respuestas empiezan a ser más o menos obvias, ¿no? En la función judicial hay procesos que han sido detenidos, hay procesos que podrían reactivarse, hay procesos que están en curso, hay nombramientos que van a terminar de configurar la función judicial cuando tenemos un Consejo de la Judicatura cuyos nuevos vocales tienen vigencia hasta el año
2031. Entonces, claro, el Ecuador mirando todo lo que está ocurriendo, ¿no? Una justicia narcotizada, una justicia atravesada y contaminada entre sus operadores y otros elementos por el narcotráfico. Llama a la ciudadanía no solamente a la duda, sino ya a una reacción muy negativa que políticamente se transmite también a los operadores políticos que están en otros espacios, que están en la legislatura, que están alrededor, evidentemente, del propio Ejecutivo, porque tienen que ver además con otros aspectos que componen todo este tablero, ¿no? O sea, se tiene que elegir además al nuevo fiscal general del Estado, y si vemos lo que ha pasado en la madrugada del día 10 de este mes hasta estas mismas horas, tenemos una vorágine de hechos y de circunstancias que no permiten tener claridad sobre cuáles van a ser los resultados y cuáles son las finalidades de estos movimientos, porque se allana en la casa del alcalde de Guayaquil, lo encarcelan a él, sus dos hermanos, a otras personas. Viene en el mismo día quien está procesado por narcotráfico, y lo van a ubicar en la cárcel del Encuentro, ¿no? El mismo día se lo deporte, y está acá ya el señor Cortázar, seguramente ya habrá llegado. Pasa lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura entre gallos y medianoche. Lo que hay es lamentablemente una relación umbilical entre el interés del poder político por manejar la justicia, que no es compatible con los intereses de la ciudadanía y de una democracia saludable en la que la justicia y todos los otros poderes del Estado deben ser autónomos, deben garantizar un equilibrio de poderes que ahora mismo no existe en el Ecuador. Estamos viviendo prácticamente una pseudodemocracia, y en la situación por la que está atravesando no el gobierno, no los asambleístas del bloque oficialista, sino todo el país, es muy grave, es muy seria, amerita una reflexión, y no solamente una reflexión, sino una reacción por parte de medios de comunicación a los cuales ya se les ha avisado que desde el 28 de enero hay una lista negra en la que no se les va a permitir, según el modo en que informen sobre lo que pasa alrededor del tema de seguridad, y particularmente del Ministerio de Defensa. O sea, eso se ve básicamente en dictaduras, ¿no? O en gobiernos muy autoritarios, más todo lo que acabamos de señalar, estas reformas económicas urgentes que se han enviado a la legislatura y que le van a poner a los municipios en unos predicamentos absolutamente graves, bajo el argumento de que hay que manejar de una manera más eficiente la inversión, cuando el propio Ejecutivo no ha sido capaz de hacerlo en estos 2 años. El plan operativo anual no ha podido manejarlo, ¿no? En todo caso, Gustavo, sobre lo que ocurre en la Asamblea Nacional, hay un proceso de fiscalización muy importante, que es el del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son los escenarios que podemos ver y también las consecuencias de cada uno de esos escenarios? Ya hoy concluyó una fase de ese proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización tiene 5 días para elaborar un informe en el que recomiende censura, destitución o archivo. Se puede tomar un poco más de tiempo con una prórroga. Pero en todo caso, Gustavo, ¿cuáles son los escenarios que usted ve a partir de este juicio político en la Asamblea Nacional y sus consecuencias? A ver, puede ocurrir que la resolución de la Comisión de Fiscalización, lo cual yo dudo mucho en realidad, pero eso es precisamente lo que está generando la votación que se produjo hoy, en la cual algunos asambleístas no votaron en bloque, siendo parte de ADN. Podría ser una resolución sobre el juicio político a Mario Godoy. A mí me parece que ese escenario no es el más cercano, no es el más probable, porque se están jugando ahí muchos aspectos, muchos factores muy graves, ¿no? O sea, estamos hablando de que todo esto empezó por las denuncias de un juez anticorrupción que puso en evidencia que habían presiones desde el Consejo de la Judicatura que involucran al propio presidente de manera indirecta,
y a otras personas en sentencias a favor de narcotraficantes. Creo que esos temas son muy delicados, que pueden salpicar a muchas personas, y por eso ocurrió lo que ha ocurrido en la madrugada del día de hoy. O sea, la vocal suplente que debía asumir la presidencia de la Judicatura en ausencia por vacaciones del señor Godoy, no pudo hacerlo por ustedes lo conocen perfectamente, porque supuestamente el Ministerio de Trabajo había generado una información de que a quien le correspondía esto, esta vocal, no podía hacerlo porque tenía deudas con el SRI, y luego se verifica que eso no era cierto y ponen en la presidencia a un señor que ni siquiera es abogado. Entonces yo veo que esa presión, ese movimiento nos está diciendo a todos los ecuatorianos que lo que se está jugando al interior de la función judicial pasa evidentemente por la Asamblea, y entonces dudo mucho lo que le acabo de decir, que terminen por enjuiciar políticamente al señor Godoy. Si lo hacen, lo harán pensando y negociando de alguna manera votos para que pueda salir probablemente declarado inocente. Ahora, no nos olvidemos que el Pleno de la Asamblea, si es que le llega esa decisión de la Comisión de Fiscalización, cuyo comportamiento en medio de este juicio también ha sido muy polémico, por no utilizar otro término, el Pleno de la Asamblea puede tomarse un tiempo indefinido. Constitucionalmente no tiene límites para ejercer sus obligaciones, para debatir y decidir si lo censuran o no lo censuran, o también archivan ese proyecto. Entonces, creería yo que la posibilidad de que se reconfigure en la institucionalidad del Consejo de la Judicatura tiene todos estos detalles, tiene todos estos elementos tan complejos, y que la presión de parte de quienes necesitan controlar la función judicial y el conjunto de las instituciones de control y de fiscalización va a producir en estos días y horas nuevas noticias y nuevos datos que van a poder probablemente clarificar más qué es lo que podría producirse. Ahora ya no es un tema solamente de contar los votos. Los votos en la Asamblea se negocian. Siempre ha sido así y en todos los países del mundo, porque se debaten. Pero si no hay debate, solamente queda el negocio, y el negocio quiere decir hay intereses. ¿Cuáles son esos intereses que van a producir finalmente el escenario de inocencia o de culpabilidad del señor Godoy? O si le declaran inocente, pero una de esas condiciones o de esas negociaciones podría ser que él ponga su renuncia. Como resultado de todas las presiones que se han puesto de manifiesto en todos estos días. Bien, son algunas de las lecturas que hace el analista político Gustavo Isch. Hemos hablado un poco sobre la coyuntura política bastante movida durante las últimas horas. Gustavo, gracias, siempre un gusto. Muchísimas gracias, Gabriel, siempre un honor para mí. Son las 7 de la noche en punto, pausa y volvemos en Al Borde de la Noche por Radio Forever.